Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720. La aparición dentro del caos. Mientras me sentaba en esa mesa, el silencio se volvió casi insoportable. Mi mente estaba dividida entre la necesidad de concentrarme en mi trabajo y la sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura en el jardín, y aunque trataba de convencerme de que solo era producto del cansancio, no podía ignorar la punzada de miedo que se había instalado en mi pecho. El crujido en el suelo, ese maldito sonido que se repetía cada pocos minutos, me estaba volviendo loco. Cada vez que lo escuchaba, sentía como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada. Comencé a imaginar cosas, sombras que se movían al borde de mi visión, susurros que parecían surgir de la nada, y esa sensación constante de ser observado. Intenté ahogar esos pensamientos, forzándome a concentrarme en la pantalla de mi laptop, pero era imposible. No podía sacudirme la paranoia. Finalmente, tomé una decisión. No iba a quedarme ni un minuto más en esa maldita biblioteca. Ya había tenido suficiente. Rápidamente empecé a guardar mis cosas, lanzando miradas nerviosas a mi alrededor, como si en cualquier momento algo fuera a saltar sobre mí desde las sombras. El miedo se estaba apoderando de mí, y me odiaba por ello, pero no podía evitarlo. Algo en ese lugar estaba terriblemente mal. Pero justo cuando estaba a punto de levantarme, el sonido cambió. Ya no era solo un crujido, era un arrastre, como si alguien estuviera arrastrando un peso pesado por el suelo, acercándose lentamente hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, tanto que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé completamente quieto, intentando identificar de dónde venía el ruido, pero era como si resonara por todas partes. Cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más claro, más definido. Parecía acercarse, cada vez más cerca, hasta que sentí que debía estar justo detrás de mí. Me obligué a girar la cabeza lentamente, el miedo apretando mi garganta. Pero cuando miré, no vi nada. Solo las estanterías vacías y la penumbra de la sala. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable, como si estuviera a punto de desplomarse, pero no había nada visible que pudiera explicar el origen de ese maldito sonido. Decidí que no podía seguir así. Me levanté con cautela, intentando no hacer ruido, y comencé a caminar hacia la salida. Pero a medida que avanzaba, el sonido me seguía, arrastrándose justo detrás de mí, haciéndome sentir como si estuviera siendo acechado. Mis pasos eran lentos y cuidadosos, pero mi mente estaba al borde del pánico. No mires atrás, me repetía, tratando de mantener la calma. Sin embargo, mi instinto me traicionó. Justo cuando llegaba al final del pasillo, me giré de golpe, esperando enfrentarme a lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero no había nada. Solo un vacío opresivo, un silencio que parecía reírse de mi cobardía. El miedo se transformó en frustración, y solté un susurro. Joder, ¿qué carajos me está pasando? Decidí explorar más, empujado tanto por la necesidad de entender qué estaba sucediendo como por un deseo irracional de enfrentar lo que fuera que estaba jugando con mi mente. Caminé entre las estanterías, cada crujido del suelo resonando en mis oídos como un grito. Las sombras parecían alargarse a medida que avanzaba, como si el lugar estuviera cambiando alrededor mío, adaptándose a mis movimientos. De repente, el sonido cambió de nuevo, y esta vez era inconfundible. Un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero era demasiado claro, demasiado articulado. Eran palabras, pero no en un idioma que reconociera. Sonaban como un cántico, algo antiguo y profundamente perturbador. Mi piel se erizó, y el sudor frío comenzó a correr por mi espalda. Sabía que debía largarme de allí, pero algo me empujaba a seguir, como si estuviera bajo el control de una fuerza invisible. El susurro me llevó hacia una parte de la biblioteca que no recordaba haber visto antes. El ambiente cambió drásticamente. Las estanterías eran más altas, el polvo más espeso, y las luces más tenues. Era como si hubiera entrado en otra dimensión, un lugar donde el tiempo se había detenido. Al final del pasillo, noté algo extraño. Una pequeña puerta, apenas visible entre las estanterías. Era baja, tanto que tendría que agacharme para pasar por ella, y estaba cubierta de telarañas y suciedad, como si no hubiera sido abierta en años.
El susurro se hizo más fuerte, como si me llamara desde el otro lado de la puerta. Mi mente me decía que me alejara, que nada bueno podía salir de abrir esa puerta, pero mi cuerpo no obedecía. Sentí una atracción inexplicable, una necesidad casi física de descubrir qué había detrás. Con las manos temblorosas, empujé la puerta. Se abrió con un chirrido que hizo eco en la oscuridad. Me agaché y me deslicé al interior, entrando en un pasillo estrecho y oscuro que parecía extenderse infinitamente hacia adelante. El aire era denso, pesado, y cada paso que daba parecía resonar en mis oídos como un latido de tambor. A medida que avanzaba, el susurro se transformó en un cántico bajo y gutural, algo que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. No entendía las palabras, pero sentía su significado en mis huesos, como si estuvieran cargadas de una maldad primitiva y ancestral. Finalmente, llegué a una pequeña habitación al final del pasillo, apenas iluminada por una lámpara de aceite que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Mi cuerpo se tensó al instante. En el centro de la habitación, una figura alta y delgada estaba de pie, completamente inmóvil. Su rostro estaba oculto bajo una capucha negra, pero sentía su mirada penetrante clavada en mí, como si pudiera ver a través de mi piel, escudriñando cada rincón oscuro de mi alma. Mi respiración se volvió errática, y sentí que el aire se volvía más espeso, como si estuviera a punto de asfixiarme. La figura no se movió ni un centímetro, pero el cántico se intensificó, resonando en las paredes de la pequeña habitación. Era un sonido hipnótico, pero lleno de una malicia que me hacía querer correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar. Pero mis pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar, obligándome a enfrentar lo que fuera que estaba frente a mí. De repente, las luces de la lámpara titilaron violentamente, y el cántico se detuvo de golpe. Un silencio mortal cayó sobre la habitación, y pude sentir cómo la figura comenzaba a moverse, lenta y deliberadamente. Dio un paso hacia mí, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Un grito de puro terror se formó en mi garganta, pero no podía sacarlo, estaba atrapado dentro de mí, al igual que el aire que ahora me faltaba. No esperé a ver qué haría la figura. Me di la vuelta y corrí, sin mirar atrás. El pasillo que antes parecía interminable, ahora se sentía como un laberinto, las paredes cerrándose a mi alrededor, cada paso más difícil que el anterior. Sentía una presencia detrás de mí, algo que se movía a una velocidad imposible, acercándose cada vez más. Cuando finalmente llegué a la pequeña puerta, la empujé con todas mis fuerzas, tropezando al salir de ese maldito pasillo y casi cayendo al suelo. El susurro y el cántico se desvanecieron, pero la sensación de peligro inminente no desapareció. Estaba de vuelta en la biblioteca, pero algo había cambiado. Todo se sentía más oscuro, más pesado, como si la atmósfera misma hubiera absorbido el mal que había en ese pasillo sin pensarlo dos veces. Recogí mis cosas y corrí hacia la salida, mi única obsesión era poner la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Pero cuando llegué a la puerta principal, mi desesperación se convirtió en puro terror. Estaba cerrada. La puerta de mierda, que debería haber estado abierta a esa hora, no se movía, no importaba cuánto la empujara o tirara de ella. Grité en frustración, golpeando la puerta con mis puños hasta que me dolieron. La realidad se hizo evidente. Estaba atrapado. Miré alrededor, buscando cualquier otra salida, pero las sombras parecían haberse apoderado de la biblioteca, convirtiéndola en un laberinto opresivo del que no podía escapar. El pánico me invadió por completo, y entonces, detrás de mí, el susurro comenzó de nuevo. Esta vez, no era un canto lejano. Era un murmullo cerca, demasiado cerca, como si alguien estuviera susurrándome al oído. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y aunque cada fibra de mi ser me decía que no mirara atrás, no pude evitarlo. Giré lentamente la cabeza, mi respiración entrecortada y mi corazón martilleando en mis oídos. La figura estaba allí, al final del pasillo, su capucha oscura y su presencia abrumadora. No se movía, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera esperando algo, un momento en el que podría desatarse. Intenté moverme, correr hacia cualquier dirección, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese momento, en esa mirada que parecía penetrar en mi alma. El susurro se intensificó, formando palabras que no entendía, pero que vibraban en mi mente con un poder antiguo y oscuro.
De repente, la figura dio un paso hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, y comencé a retroceder, mi espalda chocando contra la puerta cerrada. El pánico se convirtió en terror puro, y me di cuenta de que no tenía escapatoria. Estaba atrapado con esa cosa, y no había salida. La figura continuó avanzando, lenta y deliberadamente, cada paso resonando en el silencio opresivo de la biblioteca. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta, pero era inútil. Estaba cerrada con una fuerza que no podía comprender. Era como si el edificio mismo estuviera conspirando para mantenerme dentro. Finalmente, la figura se detuvo a unos pocos metros de mí. El susurro cesó de golpe, dejándome en un silencio tan profundo que casi podía escuchar mis propios pensamientos desmoronarse. El aire se volvió frío, tan frío que mi aliento se convirtió en vapor frente a mí. La figura levantó una mano, y en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sé de dónde saqué la fuerza, pero en un acto de desesperación, me lancé hacia un lado, tratando de escapar por un pasillo adyacente. Tropecé y caí, golpeando el suelo con fuerza, pero no me detuve. Me arrastré como pude, mis manos rasguñando el piso mientras luchaba por poner distancia entre esa cosa y yo. Escuché el sonido de pasos acelerándose detrás de mí, y supe que la figura me estaba persiguiendo. La adrenalina corría por mis venas mientras me levantaba tambaleante y corría hacia el único refugio que conocía en la biblioteca, el baño. Era un lugar pequeño y sin ventanas, pero al menos allí podría encerrarme y pensar en un plan. Llegué al baño y cerré la puerta de golpe, bloqueándola con mi cuerpo mientras respiraba con dificultad. El silencio regresó, pero no era el mismo. Este era más pesado, más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de peligro. Sabía que no podía quedarme allí para siempre, pero en ese momento, no tenía otra opción. Los segundos se convirtieron en minutos, y los minutos en una eternidad. Me quedé quieto, escuchando, esperando cualquier señal de que la figura estaba cerca. Pero no oí nada, solo el sonido de mi propia respiración y el latido frenético de mi corazón. Entonces, lo escuché. Un rasguño, suave al principio, pero inconfundible. Venía de la puerta, como si algo estuviera arañando el otro lado, tratando de entrar. Mi cuerpo se tensó, y el miedo volvió con toda su fuerza. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El rasguño se hizo más fuerte, más insistente. Era como si la figura supiera que yo estaba allí, y estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi terror. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que todo era una pesadilla, pero cuando los abrí, el sonido seguía allí, implacable. Finalmente, el rasguño se detuvo, y el silencio volvió a caer sobre el baño. Pero no era un alivio. Sabía que algo peor estaba por venir. Estaba acorralado, y la figura lo sabía. Solo era cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Mi mente corría en círculos, tratando de encontrar una salida, una solución. Pero estaba agotado, física y mentalmente. El miedo había drenado mi energía, dejándome vulnerable y desesperado. Y entonces, en ese momento de desesperación, ocurrió lo impensable. La luz del baño parpadeó, y en el breve instante de oscuridad, vi una sombra moverse detrás de mí en el espejo. No estaba solo. Cuando la luz volvió, giré rápidamente, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Me giré hacia la puerta, y mis ojos se abrieron de par en par. La figura estaba allí, de pie frente a mí, dentro del baño. No había tiempo para pensar. Solo había terror puro. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se inclinó hacia mí, y en ese momento, todo se volvió negro. No recuerdo cómo salí de la biblioteca. Lo siguiente que supe fue que estaba corriendo por el campus, el aire frío de la noche llenando mis pulmones. No me detuve hasta que llegué a mi habitación, y cuando lo hice, me derrumbé en el suelo, temblando y jadeando. Nunca volví a la biblioteca del sur después de eso. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, puedo ver a esa figura, esperando en las sombras, susurrando mi nombre. La verdad oculta. A pesar de mis esfuerzos por dejar atrás el campus y la biblioteca, el peso de lo que había vivido nunca me abandonó. Cada noche estaba llena de inquietudes y pesadillas, y el recuerdo de la biblioteca y la entidad seguía siendo una sombra constante en mi mente.
La sensación de que algo oscuro estaba esperando su oportunidad me mantenía en vilo. Un día, después de varios meses desde la última vez que había estado en el campus, recibí un correo electrónico inesperado en mi bandeja de entrada. No tenía asunto y el remitente era una dirección anónima y críptica que no reconocía. Al principio, lo ignoré, pensando que podría ser un spam o un intento de phishing. Sin embargo, una sensación de curiosidad y desasosiego me impulsó a abrirlo. El contenido del correo era un enlace a un archivo de video, acompañado por un breve mensaje. La verdad sobre el experimento número 677. Mira antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza mientras hacía clic en el enlace. El video comenzó a reproducirse, mostrando imágenes borrosas al principio, pero pronto se estabilizó y se enfocó en lo que parecía ser una grabación de vigilancia en un laboratorio. El video mostró a mi antiguo profesor en un estado de agitación. Sus movimientos eran erráticos y su rostro estaba distorsionado por una mezcla de terror y euforia. Al fondo, se podían ver equipos de monitoreo y una serie de pantallas que mostraban imágenes de la biblioteca y los eventos que habían ocurrido. De repente, la cámara captó algo que hizo que se me helara la sangre. Una sombra oscura, que se parecía a la entidad que había visto en la biblioteca, emergió de una esquina del laboratorio. La sombra parecía tener una forma humana, pero su presencia era inquietantemente amorfa y cambiante. El profesor, en lugar de luchar contra ella, parecía estar actuando bajo su influencia. La entidad se movió hacia el profesor, y se pudo ver cómo su forma se fundía con la del hombre. Lo que siguió fue una lucha desesperada por parte de un equipo de científicos que intentaban contener a la entidad. Las imágenes mostraban a los científicos usando equipos avanzados para tratar de neutralizar la amenaza, pero la entidad parecía tener un poder abrumador. Los científicos estaban en constante comunicación, y sus voces podían oírse a través del video, llenas de urgencia y desesperación. Había menciones de procedimientos de contención fallidos y la entidad ha tomado el control. El caos se apoderó del laboratorio mientras los equipos de emergencia trataban de salvar al profesor y a ellos mismos de la entidad que ahora estaba libre en el edificio. En un momento crucial, la grabación mostró a la entidad dominando al profesor por completo, sus ojos vacíos y su cuerpo moviéndose de manera antinatural. Los intentos de contención fueron inútiles, y la sombra oscura se expandió por el laboratorio. La grabación se volvió inestable, y las imágenes se distorsionaron con estática. Justo cuando el video parecía llegar a un clímax desesperado, se cortó abruptamente. La pantalla quedó en negro, y la última imagen visible era una serie de luces parpadeantes y gritos distorsionados. No había más detalles, solo un silencio inquietante que dejaba una sensación de desesperanza. La última línea del mensaje en el correo era: la entidad ha logrado liberarse. Lo que sigue está más allá de nuestro control. El correo anónimo se cerró sin dejar más información, y la dirección del remitente era imposible de rastrear. Sentí una oleada de terror y desesperación al darme cuenta de que todo lo que había vivido, la biblioteca, el experimento, había sido solo una parte de un plan más grande y oscuro. La entidad había tomado el control, y el campus no había sido el único lugar afectado. A partir de ese momento, la sensación de ser observado se intensificó. Cada rumor sobre fenómenos paranormales, cada historia de lo sobrenatural en mi nueva ciudad, me recordaba la entidad que había sido liberada y la lucha desesperada por contenerla. La verdad oculta y el final abrupto del video me dejaron con una sensación de inquietud constante, sabiendo que algo oscuro y poderoso estaba ahora suelto y esperando su próximo movimiento. Nunca volví a recibir más correos, ni encontré más pistas sobre la entidad, pero el eco de esa noche y la grabación truncada permanecen conmigo. La sombra de la Biblioteca del Sur y el experimento número 677 sigue acechando en mi mente, recordándome que el verdadero terror es saber que el mal puede ser más grande y más libre de lo que imaginamos,